Obvia, con Eduardo Juchín. Hola Eduardo, buenos días, buen viernes, buen mediodía. ¿Cómo estás? Saludos. Muy buen mediodía, Carmen. Me da mucho gusto saludarte a ti, por supuesto, a la audiencia. Hoy quisiera referirme a una de las más lamentables sentencias de la Suprema Corte de Justicia en los tiempos recientes, porque recientemente, esta semana, validó la ampliación de periodos de 4 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al hacerlo, la Corte pasó por alto una razón poderosa para no validar la decisión de los senadores que ampliaron el periodo de los magistrados. El Senado, esta es la razón, el Senado no tiene atribuciones para hacer lo que hizo. El Senado puede legislar sobre los procedimientos para nombrar a los magistrados del tribunal, pero no para legislar sobre nombramientos ya realizados. Y como sabemos, Carmen, las autoridades solamente pueden hacer, a diferencia de los ciudadanos, las autoridades solamente pueden hacer lo que les está expresamente autorizado, acreditado. De acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los actuales magistrados fueron elegidos en un primer momento por el propio Senado para 9, 6 y 3 años respectivamente, pero por razones poco claras y probablemente vinculadas con las cuotas partidarias, los periodos de 4 de ellos fueron arbitrariamente ampliados de 3 a 7 años y de 6 a 8. La designación fue acordada por el Senado a partir de ternas presentadas por los ministros de la Suprema Corte, pero una vez que la designación se consumó y los nuevos magistrados inclusive rindieron protesta, los senadores decidieron ampliar los periodos. El acuerdo legislativo benefició a los magistrados Italfer Infante y José Luis Vargas, quienes vieron ampliados sus plazos de gestión de 3 a 7 años, y a Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez, quienes pasaron de 6 a 8 años. De ese modo, los magistrados Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez calificarán 2 elecciones presidenciales, igual que la hoy presidenta Yanine Otálora y los magistrados Felipe de la Mata y Mónica Soto, quienes ellos sí fueron elegidos de origen para 9 años. La ampliación del periodo fue impulsada por acuerdo de PRI, PAN y PRD, pero la ampliación fue impugnada ante la Corte por Morena y el PRD también, pese a que este partido previamente lo había apoyado. Así las cosas, en sesiones sucesivas, la Suprema Corte de Justicia conoció y discutió las acciones de inconstitucionalidad presentadas por Morena y el PRD, y el martes 27 de junio pasado resolvió en votación dividida validar la irregular decisión del Senado para ampliar los periodos de los 4 magistrados. La validación de la ampliación del encargo se dio por la mínima diferencia de un voto, 6 ministros contra 5. Pero de todos modos, si el sentido de la votación hubiera sido al contrario, la ampliación de los periodos se habría mantenido. Esto porque para invalidar la reforma impugnada se requerían al menos 8 votos de los 11 ministros de la Corte. Con su decisión, y aun cuando tiene la última palabra, la Corte arrojó sobre el Tribunal Electoral una aguda sombra de ilegitimidad. El proyecto presentado originalmente a la Corte, al Pleno de la Corte, por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, proponía declarar la inconstitucionalidad de la reforma que permitió la ampliación del periodo de los magistrados. Esta invalidez se refería al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2016, que modificó el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecía el escalonamiento, como ya dijimos, de 3, 6 y 9 años.
Y el ponente, el ministro ponente en la Suprema Corte, Gutiérrez Ortiz Mena, explicó que lo que él proponía al declarar la inconstitucionalidad era eliminar cualquier elemento normativo posterior a la designación de los magistrados que pudiera influir, y eso es importante, o poner en duda la independencia judicial de los integrantes de la Sala Superior. Uno de los ministros que votó a favor del proyecto original que invalidaba la reforma y en consecuencia la ampliación de los periodos de 4 magistrados fue José Ramón Cosío Díaz en una argumentación sólida y muy interesante. El ministro Cosío argumentó en una parte de su argumentación que la mayoría de los ministros consideró que el decreto de reforma al artículo 4 transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecía los periodos de duración del encargo de los magistrados de la Sala Superior, era válido. Y decía Cosío, no estoy de acuerdo con lo resuelto por la mayoría, ya que me parece que el decreto impugnado sí generaba una violación directa y clara al artículo 99 de la Constitución, pues el procedimiento de elección de magistrados electorales ya se había agotado para la integración del tribunal actual. A mi juicio, decía Cosío, el Congreso de la Unión no podía reformar un artículo transitorio ya aplicado y con ello desintegrar al órgano que ya había sido constitucionalmente integrado. Hasta aquí la cita. Otro de los disidentes de la mayoría, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, apuntó también la violación al artículo 99 constitucional porque, argumentó el ministro, los nombramientos originales se llevaron a cabo sobre la base de los plazos que la normativa legal aplicable marcaba y se concluyeron conforme a ella, por lo que de modificar a posteriori la duración de dichos nombramientos equivale a modificarlos por ley y no mediante el procedimiento constitucional previsto para ello. El procedimiento constitucional, obviamente, se refiere a la votación calificada por el Senado. Sin embargo, la mayoría de los ministros rechazó el proyecto original y de ese modo convalidó el desaseado proceso legislativo realizado por el Senado de la República. La mayoría, en mi opinión, perdió de vista que, como dijo el propio ministro Saldívar, la Constitución faculta al Congreso para establecer las reglas y los procedimientos tendentes a la designación de los magistrados electorales, pero de ninguna manera lo autoriza a legislar respecto de nombramientos ya realizados ni a modificarlos. A favor de esa validación, la de la ampliación de los periodos de los 4 magistrados, votaron la ministra Margarita Luna Ramos y los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, el ministro Lainez Potisek, Medina Mora, Pérez Dayán y el ministro presidente Luis María Aguilar Morales. En contra de la validación y a favor del proyecto original, votaron el ponente Gutiérrez Ortiz Mena, la ministra Piña Hernández y los ministros Cosío, José Fernando Franco González Salas y Arturo Saldívar Lelo de la Rea. De ese modo, con argumentos poco convincentes, se validó la insólita ampliación del periodo hecha después de que los 4 beneficiarios ya habían rendido protesta, y de este modo se arrojaron sombras de ilegitimidad sobre una sala superior del Tribunal Electoral, cuya actuación hasta ahora refleja fragilidad jurídica y una visión distorsionada de los asuntos que llegan a su jurisdicción. Esa visión no ve transgresiones, por ejemplo, en la aplicación evidentemente proselitista de los programas sociales del Estado de México y tampoco en la promoción personalizada del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco. Debo decir que en ese último caso, el del Bronco, el magistrado Reyes Rodríguez votó en contra. De ese modo, la Corte amplió la preocupación sobre el desempeño de los actuales magistrados porque la mayoría de esos magistrados calificarán
ya no solo la elección presidencial de 2018, sino gracias a la validación de la Corte, también la del 2024. Pareciera que el Senado y la Corte no tuvieron la agudeza de mirar los nubarrones que desde ahora pueden avisorarse sobre esos procesos electorales, lo cual habría sido una razón adicional para no convalidar la ampliación de periodos. Sin embargo, los 7 magistrados tienen la obligación de actuar, por supuesto, con estricto apego a la ley, a los principios democráticos y con una imparcialidad a toda prueba. ¿Lo harán? Sus sentencias habrán de responder. Ni más ni menos, sus sentencias habrán de responder. Vaya tema, Eduardo Huchim, gracias por desmenuzarlo, por analizarlo y por poner el ojo crítico a lo que ha ocurrido con este tema tan importante, que cuando te escucho y veo este asunto, bueno, me lleva al tema de la encuesta reciente que dio a conocer GEA-ISA, en donde habla de pues la desconfianza de la sociedad mexicana sobre los procesos electorales y cómo un porcentaje importante piensa que va a haber fraude electoral en 2018. Pues está hecho de varios ingredientes este índice de percepción negativa respecto a la confiabilidad de las elecciones en nuestro país, ¿no te parece? En efecto, este fallo de la Corte justamente abona en la desconfianza cuando habría sido muy estimable que pusiera la Corte orden en la actividad legislativa que una y otra vez hace, deshace, deja de hacer, es omisa, no cumple con los plazos que el propio Poder Legislativo se impone. En fin, un desaseo la verdad que muy deplorable de parte de los órganos legislativos, y esta era la ocasión para que la Corte pusiera orden. Recordemos los contrapesos. Habría que decirle al Poder Legislativo que no puede hacer lo que le viene en gana, que no puede ser arbitrario, como evidentemente lo fue en este caso en que validó. Después de que nombra a los magistrados a partir de las ternas que le presenta la Corte, los nombra, rinden protesta delante de ellos y días después les parece que no es suficiente el plazo que ya estaba establecido en el transitorio respectivo y lo cambia y los magistrados protestan de nuevo, pero ya con periodos ampliados. Un desaseo, pero clarísimo, que la Corte, sin embargo, lamentablemente convalidó. Perdió la oportunidad de poner orden en el trabajo, o un poco de orden en el trabajo del Poder Legislativo, en el trabajo del Congreso de la Unión. 6-5 la votación, Eduardo Huchim. En efecto. Y el problema era que aunque hubiera sido al contrario, decía yo, de todos modos, la reforma, lo que hicieron los senadores, hubiera mantenido porque hace falta 8 votos para echarla abajo. Sin embargo, de todos modos, 5 votos en contra de la ampliación del periodo, Carmen, yo creo que es muy importante y pues da cuenta de cómo estos cuerpos colegiados, pues digamos que no actúan siempre a la altura de su elevadísimo deber en este arreglo institucional de México. Pues ahí está, Eduardo Huchim, gracias por tu presencia este viernes, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Carmen, muy buen fin de semana. Igualmente, buen viernes, buen fin de semana. Vamos con